Gracias porque tú nos has dado este frío que nos ayuda a estar más cerca a fin de calentarnos. Gracias porque tú nos has dado toda esta paz y esta bendición que hemos sentido durante la semana. Quizás fue una semana trabajosa, con problemas, con muchos encuentros de hacer lo que hacer y de correr y correr toda la semana. Pero aquí nos tienes, Señor, presentes, buscando tu palabra, buscando qué nos tienes así un poco escondidito a veces para podernos llenar espiritualmente. Te pedimos que seas tú el guía de este estudio y que tu gracia nos persiga siempre. Amén. Amén. Gladys, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Buenas noches. Bien, bien, gracias. Hola, Mr. César. Hola. ¿Cómo andan por allá? ¿Se está congelando? Bien, ¿Congelándose? Sintiendo frío, poquito. Sintiendo frío de su ausencia, dice otro, ¿no? La palabra del Señor nos dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí que Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él le dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca para que abreven las ovejas. Mientras él aún estaba con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo.
Y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venid a la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Amén. Para nuestro estudio nos podemos situar en tres, podemos dividir este pasaje en 3 subtemas. Nos vamos a enfocar del 1 al 8 primero, y del 9 al 12 segundo, y después lo que sigue. Así que, ¿alguien puede decir algo sobre del 29, del 1 al 8? Para que se animen, les voy a decir algo. En el 1 al 8 están registrando la historia de los pastores. Si se dan cuenta, unos pastores ya estaban ahí y ya habían reunido a su rebaño, o sea, el grupo de ovejas que tenían. Hay un comentarista que dice eso era porque estos pastores eran haraganes. Solo medio iban a pastorear a las ovejas y se regresaron luego. Y es por eso que Labán estaba dispuesto a quedarse con el sobrino ahí trabajando para él, porque los otros no le rendían mucho y tenía que usar a su hija para que fuera pastora. Pero por eso, y por eso sellaban también el pozo, porque si el pozo estaba sellado, las ovejas no podían beber agua, tenían que esperar a que llegara Raquel y que todos se reunieran, entonces abrían el pozo. Pero eso solo para introducción. ¿Encuentran algo ahí de...? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Yo pensé que no. Bueno, miren, lo que pasa es que Raquel, claro, era empleado por su padre para hacer el trabajo pastoril, porque en la experiencia del pastoreo de rebaños existían varias situaciones que se planteaban de responsabilidad. Por ejemplo, habían animales que se morían y el dueño, que estaba muy lejos, no sabía cómo habían muerto, o habían animales que eran capturados por animales que se los comían, ¿no? Y también habían pastores que eran malos y ahí en el camino los mataban para comérselos o los vendían.
Al existir esa situación, Labán, siguiendo la costumbre, puso a su hija como pastora de ovejas. Y por eso es que después se decide, inclusive, utilizar a alguien también de su parentela, de confianza, que se llama Jacob. Eso está en la enciclopedia bíblica. Más o menos lo que el pastor había dicho entonces, que eran perezosos los otros pastores. Sí, había una serie de efectos porque el pastor estaba fuera en el campo. Perezoso. Y entonces no podía Perezoso. tener control, a menos que él también pastoree. Labán era el ocioso. Labán, aparte de ocioso, vamos a enterarnos después que tenía muchos defectos. Y que no tenía ni siquiera temor de Dios, a pesar que sabía quién era Dios. Muy bien. ¿Alguien más? No, mi duda era por qué mandaba a la hija, pero ya me quedó claro. Ok. Porque yo no mandaría a mi hija. Sí, cuando leí esa historia, a mí lo que me llamó la atención es ¿por qué Raquel hace de pastora y Lea no? Si Lea era su hermana mayor, ¿cuál era el motivo? Yo no sé si será motivo o no será motivo, pero a mí siempre me ha causado dudas ese versículo en que dice el 17, que dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Qué quiere decir eso de los ojos delicados? Para mí puede ser que estaba enferma de los ojos, o era que eran muy bonitos los ojos, o qué era la cosa, no sé. Tal vez lo que quería decir es que Lea era muy finita, no le gustaba hacer el trabajo de cuidar ovejas, sino estar en la casa, estar protegida con el papá. Eso es lo que yo considero. De que era bonita, era bonita. Sobre Pero los ojos de Lea, hay varias versiones. Varias, la verdad que por lo menos hay 10 versiones sobre eso de sus ojos delicados, que es una forma muy amorosa que el Señor trata a Lea en ese aspecto, pero sus ojos, según algunos expertos estudiosos de la Biblia, dicen que, y más aún viendo el idioma de aquella época, es que sus ojos eran azules, pero un azul desparramado. No era un azul simétrico, dibujado dentro de sus ojos, sino era un azul desparramado, ¿no? Otros dicen que tenía un ojo torcido. O sea, era lo que en mi país, no sé si a ustedes le llaman visca. Ahí en mi país decía que era tiradora. Ya, entonces yo no dudo que Lea en el resto, aparte de sus ojos, era una mujer bella. No, podría ser bella, pero tenía un problema en los ojos, digo yo, no sé. No. Si era así o no era así, yo no sé. Ese versículo me ha causado siempre a mí ruido. Entonces, los 8 primeros versículos. Tiene que haber sido fea, porque después de eso que dice que era de ojos delicados, dice, pero Rebeca era linda. Entonces dice, pero Rebeca era linda. Entonces no tiene que haber sido bonita. Así es. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso. Exactamente, entonces la hermana no tiene que haber sido de lindo semblante. Pero era de bonitos ojos. Pero si dice, para mí eso de ojos delicados a mí no me quiere, es una forma de decir ojo visco, chueco. También a mí. Con problema a la vista. Con problema a la vista. Pobrecita. Por no decir de una forma fea que tenía problemas a los ojos, sino de ojos delicaditos, o sea, visca, ciega, no sé, vaya usted a saber, pero y su hermana
dice, y su hermana Rebeca era, pero su hermana Rebeca era, o sea, ella no, pero su hermana sí, o sea, da todas las cintas de que no era bonita. Sí, sí. Sin embargo, Jacob le prestaba más importancia a Lea que a Raquel. Con Raquel Porque tenía era la un mayor. amor platónico, pero con Lea, ahí estaba. Por eso que con Lea tuvo 5 hijos, 4 hombres y una mujer. Y así como que no se dio cuenta la primera noche que no era ella, como que no me la trago tampoco. No, porque, bueno, según entiendo yo, se la entregaban en oscuras. Sí. Sí, pero en Sí, oscura claro. igual se ve. No, pero de todas maneras el No, velo sí. las tapaba. Ellas Sí. entraban con velo a la cámara nupcial Así es. y apagaban las luces. Claro. Entonces, pobre aquel que se fue en falso. Le hicieron lo mismo que hizo él. Exactamente. Por Está eso pagando. digo de que Está pagando. Dios perdona al pecador, pero no el interviene en la consecuencia de su pecado. Así es. Va. O sea, perdona al pecador, pero no el pecado. No, sí perdona el pecado. Lo que él no detiene es las consecuencias del De pecado. la consecuencia del pecado. Él dice que cuando nos perdona, él no trae memoria más del pecado que cometimos, pero él no para las consecuencias de las acciones nuestras. Ahí sí. Ujú. Entonces él nos perdona, él olvida el pecado y él no tiene nada que ver con la consecuencia del pecado, es consecuencia del pecado, no de que Dios permita que pase, sino que él nos perdona, él olvida el pecado una vez que nos arrepentimos, pero la consecuencia de lo que hicimos igual viene, pero es causa del pecado. Y esa idea del pecado y que Dios castigaba el pecado venía desde entonces, hasta que fue corregido por Jesucristo. Porque todos decían, el que es pobre es porque alguno de sus parientes o él había pecado. Pero Jesús dice, no es así. Pero no me quiero meter a eso porque no es parte del tema. Muy bien, en esta serie yo digo que es un tema más que todo, y por eso les decía, ahí es una historia de amor del cazador casado. Y vaya que si no, porque de todas maneras cuando Jacob se casa con Lea, también lo hacen casar con una de sus sirvientas. O sea que pobre Jacob tenía 4 mujeres. 4 mujeres. Ya. 4 mujeres. Pobrecito. Yo no dije nada, yo solo soy. Pero una suegra. Estos hombres dicen pobre hombre. Pobre hombre sufridor. Entonces, Pastor, ese versículo, el versículo 12, ¿sí? no entiendo por qué Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. ¿Por qué dijo que era hermano de su padre? Hermano Fíjese que sería... Perdón. Fíjese que también a mí me entró mucha sospecha, pero no hay ninguna referencia bíblica para salirnos de ese problema. La salida es la siguiente. Perdón. Disculpen, voy a mandar una nota porque es de la iglesia a la otra que tenía que estar en un funeral hoy en la noche. Sigan platicando, hermanos, por favor. ¿Qué iba a decir, hermano Ramón? Era costumbre en el oriente, que después también fue costumbre ya en Canaán, y después fue costumbre en Israel, y también es hoy día en parte costumbre. Y es que era normal llamar a los que eran vecinos del pueblo, paisanos, llamarlos hermanos. Era normal decir hermanos, y podían ser, por ejemplo,
parentescos inclusive lejanos y se les llamaba hermanos. Ajá. Era una costumbre. Inclusive, aún en situaciones de grado remoto, era normal a un tío, primo, sobrino llamarlo hermano como un término general. Y eso en el libro de Mateo, cuando trata los nombres de los hijos del Señor, de los hijos de José con María, que eran 4, ahí dicen lo mismo. Los católicos dicen que esos hermanos que dicen ahí eran sus vecinos del pueblo y no sus hijos. Ajá. Bueno, eso sí me llamó la duda y vuelvo a insistir, no encontré mucha información sobre esto. Agradezco la información que me trajo el hermano. Estoy buscando si hay algo aquí pero no lo sé. Muy bien. Así que se lo voy a dejar pendiente para la otra semana, hermano. Ok. Gracias. Pero miren lo aventado que parece Jacob cuando conoce a su prima. Ya. Se enamoró, fue amor a primera vista. Pero no para besarla de una vez, ya. De una vez. Mire, no sé qué. Un momentito que estoy ocupado. Bueno, déjenme decirles una cosa. Yo ya no confiaría en Jacob como era, pues. Yo conociendo a Jacob con lo que habían escrito, ese era más mañoso. Entonces se enamoró de la jovencita para ganarse las ovejas y al patrón, ¿de qué cree? Hermano, como que toda esa familia tendía a gustarle la familia. Las primas. León. Sí, de hecho ellos estaban pidiendo que se casaran entre las familias, por eso Isaac estuvo de acuerdo cuando su esposa le dijo a Jacob que fuera a conseguir esposa con su hermano. Ahora, ¿qué pasó en todo el organismo humano con las generaciones que vienen a través de descendientes? No lo sé. Pero sí, lo que a mí me llama la atención es que Jacob besó a Raquel y lloró. Ya. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y dije, bueno, cuando yo estaba pensando, que tengo una mente así muy humana, dije, yo no mucho creo en esto. Pero ya cuando leemos posteriormente la historia de Jacob, y entonces vemos de que la amaba sinceramente, había aguantado 7 años a Lea con la concubina y todavía esperaba conquistar a ¿cómo se llama? A Raquel. Y ya era un hombre a esa edad ya era un hombre más o menos, algunos dicen 70 años, pero digámosle así, unos 50 años mínimo. Y todavía quería tener 2 mujeres más. Pero es que en ese tiempo tenían aguante. ¿Sabes? Aguante, disculpe, hermano. Perdón. Podríamos decir que entonces está repitiendo Jacob lo mismo que su papá. Sí, la misma historia. Tigre solo pitito, que es más ampliada. Y de hecho, no sé si ustedes, voy a tratar de compartir, espero compartirles unas, no sé si pueda compartir algo ahí aquí en el Zoom. En sí, Jacob está tratando de hacer hasta el mismo recorrido que hicieron sus antecesores, especialmente Abraham.
para conseguir esposa. Ya. Si ustedes ven el mapa, se los voy a enviar por otro lado, o no sé si pueda permitirme incorporar información, hermano. No, lo tengo deshabilitado. Jacob hace... Compartir pantalla. ¿Quiere compartir la pantalla? Quiero compartir pantalla. Ok, le voy a dar el host. No. Hermano, y si usted me ayuda, por favor, a hacerlo desde el tablet, ¿cómo a darle el host a él? Javier está hablando, pero está Ok. Bueno, sí, cuando ustedes vean el mapa, ustedes van a ver de que ellos hacen el mismo recorrido. Exactamente el mismo recorrido para ir a buscar esposa. Solo que en diferentes condiciones. Hasta a veces iban un poquito alrededor de las ciudades, dependiendo de los enemigos que pudieran encontrar. Pero ellos van a los mismos puntos. Y por eso les recomendaba que leyeran el 28, si no, 38, algo así. 48. Y el 49, si no estoy mal. 48 y 49. Sí, es porque tienen casi la misma historia que compartir. Hasta Jacob le pide hace exactamente el mismo problema de la bendición con sus hijos. Ya. Y José se lo trata de corregir y él dice que no. Ya. Y así son las cosas desde entonces. Pero esta historia ahora con lo que estamos acá, viene entonces Jacob, besó a Raquel e hizo su voz y lloró, alzó su voz y lloró. Labán vino y lo invita a quedarse un mes ahí con él, solo como invitado. Pero Jacob hacen un acuerdo entre Jacob y Labán para que se casara con Raquel. No sé si ustedes tienen algo que resaltar en la tercera mediana historia del 13 en adelante. Siquiera del 13 al 24. El trueque que le hizo Labán a Jacob. Es que fíjense que no era una venta sinceramente de las hijas hacia los padres, no hay que entenderlo de esa manera. Las hijas no se las estaban vendiendo. No, pero... No, sino simplemente le estaba pidiendo que apoyara para los gastos que había tenido él al momento de criar a sus hijas. Es como una compensación que él recibe. Y no es que él era malo, sino era una tradición dentro de ellos. Ya. Pero durante esos 7 años que él trabajó para Labán, ¿Labán le pagaba o no? Creo que no. Ahora, yo pensaría que no. Sin embargo, él está pidiendo una compensación por sus hijas. Y Jacob llegó sin dinero, supuestamente. Sí, pero pues él le fue a trabajar
y entonces Labán no le pagaba. Ese Pero sería entonces, el pago. ese sería el pago, por eso lo hizo trabajar una semana de años. Sí. Ujú. O sea que ya el suegro le había sacado dinero, pero al fin y al cabo él iba a heredar todo, ¿no? Posteriormente. ¿Alguna cosita? Estos capítulos son más de una pequeña historia romántica, por eso les había dicho eso, porque solo es relato, no hay mucha teología adentro. En realidad, Jacob no tenía dinero, no podía cumplir con las costumbres de cómo pedir una mujer para que sea su esposa, porque la costumbre era que se tenía que dar una cantidad de valores, sea en dinero, sea en joyas preciosas o con servicios prestados. Y Jacob utiliza lo único que le queda, su servicio. Entonces Labán le acepta. Y por eso que Jacob no cobra nada, solamente recibiría la ayuda de comer y tener donde dormir mientras estaba con Labán. Porque efectivamente después el Señor, a través de una acción milagrosa, le quita parte de su riqueza a Labán y se la da a Jacob. Uh-huh. Y ahí es donde Jacob, y la Biblia lo dice, es rico. Antes de llegar a ser rico, había leído lo siguiente. Un segundo, por favor. Dice que cuando Jacob se encontró con Labán, es como contarnos una historia, que un tramposo se encontró con otro. Así como Jacob se había aprovechado de su hermano basándose en su amor por la comida, Labán se aprovechó de Jacob basándose en el amor por Raquel. Ironías adicionales. Jacob había aprendido de su madre el arte de engañar, y esta era hermana de Labán, y eventualmente fue la hija de Labán. Raquel, quien hizo posible que Jacob escapase de las trampas de su padre. O sea que la hija va a ser la que lo saca de ahí, porque papá no lo quería soltar. Hermano, ¿sí? Yo, me llama la atención mucho que cómo es que el hermano de Jacob dice que es parte de su tradición, pues que no, sí. A ver si no estoy confundido. Le dice que todavía que tiene que estar primero con su hija mayor, ¿verdad? Sí, sí. Para después estar con la hija menor. Uh-huh. O sea, estoy entendiendo que era por su cultura o por aprovecharse de Jacob, o sea, sacarle provecho en el trabajo, ¿o qué? Era más que todo lo segundo. Yo creo que era por aprovecharse de él, porque la cultura decía que la pequeña no se podía casar si la grande no era casada. Sí, la mayor. Pero no con el mismo marido. Eso no lo dicen, claro. No lo decía ni la cultura ni nada. Aquí Labán se abusó de Jacob. Uh-huh. Sí, claro. Y claro que en ese entonces, ¿verdad? Hablando de que no tenían voz y voto sus hijas, ¿verdad? Para no nada. Quisiera la mayor para o nada. Algo así. Es que si se hubiera casado primero Rebeca, la primera hija no se hubiera casado nunca.
porque era como echarle pestes. Por alguna razón no se casó Jacob con ella, o el papá no pudo hacerlo. O sea que socialmente era muy señalado eso. O sea, pudo haber sido de malas costumbres, pudo haber sido cualquier cosa muy fea o lo que sea, pero Labán tenía que hacer lo que hizo para poder casar a la primera. Si no, tenía que cargar con ella toda su vida. Usted nos podemos dar cuenta que a través de toda esta historia, el que está controlando todo es el Señor. Él está manejando todo. El propósito del Señor es que ahí van a ser las 12 tribus de Israel. Y por lo tanto, Jacob tiene que cumplir una misión de procrear los 12 hijos, que van a ser las 12 tribus. Entonces, todo lo que estamos leyendo está bajo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque después vamos a ver en el capítulo 31 o 30 que cómo el Señor trata con Lea, cómo trata con Labán, cómo trata con Jacob. Por ejemplo, llega un momento en que a Jacob le dice, vete de acá a tu tierra. Él ordena. Todo viene de él. Y cuando se encontró en Betel, cuando iba recién hacia la búsqueda de Lea y Raquel, el Señor le bendice y le dice que vaya, que Él le va a bendecir y lo va a cuidar y lo va a proteger. Así que Jacob está en todo momento protegido. Además, hay una cosa muy importante. Jacob es portador de la primogenitura, que ante los ojos de Dios o bajo los designios de Dios, el hijo primogénito donde va es una bendición. Bíblicamente es una bendición. Y cuando Jacob llega ahí, recién Labán empieza a prosperar y recién Labán se hace rico. Porque hasta entonces no era más que un pastoril mediocre que vivía con las justas y que estaba lleno de idolatría. Pero con Jacob prospera. Y Jacob prospera y prospera. Y eso es lo que le pasa a José, que también era primogénito, y cuando llega a Egipto, Egipto prospera. Pasa el tiempo de las vacas flacas y llega a las gordas. Y así ha sido siempre la Biblia, el primogénito siempre ha sido bendición. Había un detalle que se me olvidó mencionarles, que está cuando Jacob trata de mover la piedra. Esa piedra que se movió del pozo era una piedra muy pesada. Y tenían que juntarse los, ¿cómo se llama? La mayor parte de los pastores para moverlo. Y cuando ve Jacob venir a Raquel, él la mueve por sí solo para impresionar a Raquel. Como quien dice, yo soy fuerte. Ese es uno de los detalles de lo que está dando ahí. Lo hizo por impresionarla y le dio de beber y atendió a su ganado. Le estaba diciendo, bueno, ábreme la puerta que yo sé trabajar y puedo quedarme con ustedes. Más que todo, esa es la situación de Jacob. Pero Jacob en este caso, lo que está haciendo, como decía el hermano Ramón, es preparando toda la historia para las 12 tribus de Jacob. Amén. Este es el relato. Y si se van a dar cuenta, la mayor parte de las tribus provienen no de Raquel, sino de Lea. Amén. De mi fe. Sí. Sí. Y realmente ya cuando uno lee, dice, bueno, y no que... Sí, Raquel... Y miren que Lea, su cuarto hijo de Lea, se llama Judá. Judá, es Judá. Judá, ese
es el león de la tribu de Judá, el Sí. descendiente del león de la tribu de Judá. ¿Quién es? El león de la tribu de Judá es el Señor Jesucristo. El Señor. Así está en el Apocalipsis. Bueno, Judá es el que comienza los tiempos más proféticos de la Biblia que llevan al Señor Jesucristo. Por eso que Judá ha mencionado como la clave ahí. Pero en sí... Después ya viene David, pues viene David, Ajá. que es de la descendiente también de Judá. ¿No ya? Por eso se dice de que Jesucristo es descendiente de David. Así es. Se dijo de David, hablando en términos que hace un rato explicábamos, de que el término hermano quiere decir que es su paisano, es de su pueblo, que son compartícipes de una región donde vivieron juntos, nacieron juntos. Y es una sola línea la que se está manejando ahí. Si ustedes quieren meterse un poquito a lo que es el 31 al 35, aquí leyendo mi Biblia, dice simplemente de esta manera: vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, y concibió a Rubén, concibió otra vez concibió otra vez otro hijo y le puso Simeón, concibió otra vez otro hijo y le llamó Leví. ¿Por qué le puso Leví? ¿Por qué tiene el nombre de Leví? ¿Qué significa Leví? Porque Lea, si bien podía tener relaciones sexuales con su esposo, pero no era la preferida de su esposo. Entonces, cuando tiene el tercer hijo, dice: con este tercer hijo, ahora será que mi esposo se unirá conmigo por un tercer varón que le estoy dando. Y que Lea vivía lo que lamentablemente muchos seres humanos vivía un amor frustrado. Lea, por eso que el Señor ahí en el versículo 31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada. Así ¿Ven cómo es. el Señor maneja todo? Él maneja todo. Y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Raquel y Lea no se llevaban bien. Tenían una bronca permanente por Jacob. Jacob iba corriendo, venía del campo y iba corriendo donde Raquel, pero a la pasadita se encontraba con Lea y Lea le coqueteaba. Lea lo llamaba y él ahí se quedaba. Y por eso es que tiene los 4 hijos. Y Lea, uno puede ver cuando va poniendo los nombres a sus hijos, que de un nombre que denota frustración, aflicción, llega al 4.º hijo en donde ella ya tiene un encuentro con el Señor, y por eso dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Miren qué hermoso. Lea era la portadora de la fe en esa familia. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahora, ¿qué y no era Rebeca? ¿Qué significa Judá? ¿Qué significa Judá? Alabar al Señor. Pues dice: esta vez alabaré. ¿Se podría decir que descendemos todos de la fe entonces? Y dejó de dar a luz. En ese momento es que recibe a Silpa. Jacob recibe a Silpa porque el Señor quiere que siga teniendo hijos. No se olviden que el Señor maneja todo. Leví significa el que une a los suyos. Ahí estaba uniéndose Jacob con ella. Ella pensó que con el tercer hijo iba a despreciar a Raquel.
con el cuarto hijo iba 4-0 contra Raquel. Sí. Y por eso como que se odiaban, ¿verdad? Entonces, como dijo, yo sí, ya le di un cuarto varón y por ello voy a alabar a Dios. No quería usar la palabra odiar, pero en algún lugar sí dice así. Llegaron a odiarse, porque Raquel, que era tan amada por Jacob, no podía tener hijos. Inclusive llega un momento en que Jacob le increpa y le dice, dame hijos. Y él le dice, yo no puedo darlo. Es Dios el que elige eso. Él es el que da los hijos. Y ese es un momento dramático porque Raquel está desesperada. Ya no puede dejar de tener hijos y Lea ya va por 4 y luego por 5. Imagínense que cuando se reunían a comer o estar en una reunión, una fiesta en la población y ella con sus 5 hijos o 4 hijos varones y mientras la otra no podía tener hijos, qué decepción. Y los judíos sí eran como discriminatorios con las mujeres que no podían tener hijos. Creo que son hasta ahora. Sí, puede ser. Y miren que Lea manifiesta su estado de ánimo, su angustia cuando dice, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ella con los hijos quiere conquistar a Jacob. Respecto a eso, Jacob es escurridizo, perdón. Con respecto a eso, el pastor estaba... El Jacob pasa delante de Lea con ramillete de flores que van para Raquel. Y ella se siente frustrada. Pero dice, le daré otro hijo y ahora sí se quedará conmigo. Pero no pasa eso. No fue eso. Al final es que se van todos juntos. Después del 32 nace José y nace Benjamín. Recién Raquel tiene 2 hijos. Ajá. Pero eso ya es en la próxima reunión. No deje de ver el capítulo siguiente de la vida de Jacob. De nuestras emocionantes. Hermana Carolina, usted tenía que decir algo, pero su teléfono se va y se viene. Y en el aire se detiene. Ahora. Ok, ¿ahora tampoco. me escucha? Sí. Bueno, es porque estoy en la montaña, me disculpo entonces. Decir una cosita, quizás podríamos levantar la manito como para estar un poquito más ordenados, porque todos queremos opinar. Entonces, de pronto se nos van las ideas porque ya no podemos decir lo que queremos. Yo tenía una pregunta, pastor. Cuando usted preguntó qué significa Leví, aquí en el diccionario dice que significa unir, exactamente. Unir, como lo estaba explicando. Y mi pregunta es, desde Leví, ¿después salen los pueblos levitas? Sí. De ahí salen. Por eso le digo de que a pesar de todo, a pesar de que hay una desunión amorosa en este pueblo, Dios los escoge para ser los portadores de las 12 tribus de su pueblo. Aquí es donde empieza el Israel a existir. No como país, pero sí como pueblo. ¿Alguna otra cosita, hermanos? Hermana Patricia Percy, que la dejamos medio hablando también y no le pusimos atención. No estoy escuchando. Ya va. Sí, esta es la historia romántica de Jacob. Y si ustedes leyeron el 48, 49, hay una cosita que les quiero leer más que todo así rapidito de una historia que
especialmente en el 48, 3 y 4. Es unos versículos que a mí me gusta como Jacob bendice. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Aquí está bendiciendo Jacob a ¿cómo se llama? A Efraín y a Manasés. Y es donde se confunde. Y Jacob los quiere, porque tenía que bendecir al mayor. Si ustedes leen el 16 y 17 y 18 dice: el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto y movió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre él. Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío. Todavía sí, ya muriéndose, no quiso mantener la tradición de que el pequeño serviría, perdón, que el mayor serviría al pequeño, no al revés. Al revés. Bueno, allí ustedes pueden ver que en el 16, a ver, ¿quién me dice? La palabra ángel, ¿cómo está escrita? Con mayúscula. Amén. Jesucristo. Ángel. Así es. Con mayúsculas. Ya con mayúscula. Es Dios mismo. Está con minúscula. Está hablando de que Dios, que me liberta de todo mal, ¿no? Y bueno, el asunto es que no es la primera vez en que el Señor cambia una primogenitura. Manasés era el primogénito, pero el Señor decide que el primogénito sea el menor, Efraín, tal como ocurrió entre Saúl y Jacob. Saúl era el primogénito, pero el Señor escogió a Jacob. No lo escogió Rebeca, porque Rebeca, mucho antes, cuando todavía ellos dos estaban en su estómago, le dijo que el mayor serviría al menor. Ya le había dicho. Entonces, aquí ocurre una vez más en que el Señor escoge a Efraín. Y ojo que acá hay muchas cosas interesantes y apasionantes. Porque miren el 19, mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. O sea, Manasés. Pero su hermano menor, fíjate, esto no lo van a encontrar en otra parte de la Biblia, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Efraín ha sido llamado en la Biblia a ser una multitud de naciones. Ahí está. Pueden verlo en otras versiones, es lo mismo, y a veces hasta se aclara más. Por eso es que Isaías, Jeremías, Ezequiel mencionan a Efraín, porque de la tribu de Efraín. Es el hijo pródigo. Efraín es el hijo pródigo de las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque es el hijo menor, y en la Biblia el Señor le dice: ven, hijo mío, Efraín, ¿dónde estás? Y hay unas cosas hermosas ahí que van a suceder.
Esto es para que vean el desarrollo hacia dónde va, dónde nos lleva el capítulo 29 hacia el 48 y 49 con la desaparición de Jacob. O sea, la separación física de Jacob. Lo importante de toda esta historia, y nadie lo ha notado, es la paciencia del novio y el amor del novio a la novia. Porque después de 7 años de ya estar viviendo con 2 mujeres, permanece todavía amando a Rebeca. No, Raquel. No, Raquel. Ya se me confundí. Entonces, todo esto, lo que estoy viendo con el tiempo, en el proceso, es la paciencia del novio con la novia. Y cuando Jesucristo hace esa relación, lo hace como el Señor viene por su novia. Y la paciencia que tiene el Señor con la novia, esperando. Sí. Raquel. Todo es son como paralelismos, se le llama en la Biblia. Son cosas que son similares desde Génesis hasta la época de Jesucristo, hasta el Apocalipsis. Son tipos. Sí. Y todavía, fíjese, si leemos bien esos párrafos, Lea no se reprime para decirle a Jacob que lo quiere, que lo extraña, que quiere estar con que él esté en su casa, que él venga a ella, pero a Raquel nunca se le escucha nada de eso. No. Raquel es simplemente la princesa amada, nada más. Raquel recibe todo el afecto de Jacob, pero no le dice ninguna palabra de aliento, nada que lo estimule, pero Jacob es fiel, porque la ama y la ama. Solo que es fiel con otras 2 mujeres, ¿verdad? Pero es fiel al amor de él. Ahora, lo que también a mí me llama la atención es las 2 siervas, Silpa y Bila. Silpa y Bila hacen un papel silencioso de madres, que también están a la misma igualdad que los otros hijos de las esposas amadas. Sí. Están al mismo nivel, si no los hijos serían de diferente condición. Pero el Señor a todos los junta como una sola familia, sean de las esposas verdaderas que son hermanas o de las siervas. Pero las siervas calladitas amaban como cualquier madre a sus hijos, sufrían lo que sufrían las otras, no es que tenían un sufrimiento diferente, las tenían igual y quizás hasta más, porque en algún momento sentían algún tipo de desprecio, algo así, por ser siervas. Porque, por ejemplo, después vamos a ver en el 32, 33, cuando Jacob va a huir de Labán, él manda a llamar a sus 2 esposas, no habla nada de las esclavas, de las siervas. Sí, una de las cosas es de que sí se habla de la posición de Lea pero, como la discriminada, pero no de las siervas, como dice el hermano. Así es. Yo creo que todavía era más aceptada para Jacob sus siervas que la misma esposa, la primera esposa. Según la Biblia. Por ejemplo, Bila es madre de Dan, es madre de Neftalí, es madre de Gad y madre de Aser, Bila. Muy bien, hermanos. ¿Alguna otra colaboración, pensamiento? Pastor, pregunta? Aquí yo sí me quedé pensando lo que pasa hoy en día en la actualidad con respecto a algunas, digamos, culturas que permiten al hombre tener más de una mujer como esposa u otras mujeres y más hijos. Antes
el Señor permitía a algunos hombres esta situación, ¿verdad? Pero hoy en día también hay quienes lo hacen, ¿no? Depende del color del billete y la cantidad del billete. Así es también aceptado socialmente. Ya entendí. ¿Qué pensaría usted, por ejemplo, de una mujer que tuviera o que se hubiera casado 5 o 6 veces? Pero si hablamos de esta Jennifer López. ¿Cuántas veces ya van? No sé. Pero cambian los conceptos, porque si hubiera sido una persona que simplemente se casó 6 o 7, así de clase social como la nuestra, la llamaríamos cualquier tipo de discriminación, pero es Jennifer López, ella lo puede hacer socialmente. Estamos hablando socialmente. Ya entendí, pastor. Oh, el poder. Una pregunta, la otra pregunta la tengo yo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que la palabra de Dios no cambia, que siempre es igual. Entonces, no creo que sería que Dios lo aceptaba y ahora no lo acepta. Creo que era más netamente cultural a que Dios lo permitiera, porque si no, si la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es siempre igual y no cambia, quiere decir que nada de eso ha cambiado. No es que cambió en un tiempo y ahora para los más modernos, pues entonces no se les está permitido y en esa época sí se les permitió. ¿O estoy equivocada que es algo más cultural que lo que Dios permitía? Porque si no, entonces quiere decir que la palabra de Dios cambia y para esos tiempos Dios lo permitía y ahora para estos tiempos Dios no lo permite. ¿Y dónde dice eso? Yo diría de que en ningún momento la palabra puede ser cambiante, pero la interpretación sí puede cambiar. De acuerdo a la conveniencia. Ya póngale los conceptos que usted desee. El asunto está de que se pudo regular posteriormente porque ya era demasiado el abuso del hombre a las mujeres, entonces se volvió mucha violencia cuando ya podían considerar a las mujeres como un solo objeto. Pero no es porque Dios hubiera cambiado las reglas, sino la forma de trato de los seres humanos hacia las mujeres. Cultural. Es más cultural de obligar a regular también la relación entre parejas, de irla haciendo menor y menor hasta el punto de hoy, el día de hoy, que solamente es una persona. Porque como dice Carolina, hay muchas culturas en las que todavía se sigue practicando así. Los árabes que nosotros, perdón hermano, los árabes generalmente a los cuales nosotros le ponemos el dedo lo pueden hacer siempre y cuando tengan la capacidad económica para mantener a las dos mujeres en la misma posición económica y de trato. Iguales. Si no, son condenados. Estoy hablando de 2, pero puede ser 4. Pero el hombre tiene que tener la capacidad económica a mantenerlas adecuadamente. Hermano Carolina y el hermano Musu. Hermano, bueno hermano, sí está interesante, no sé si me escuchan. Sí, yo también creo que más bien Dios permitió que pasara eso, como usted dijo, por la situación social del hombre de aquel entonces y que ahora sigue pasando, mas no creo que lo aprobara, porque si no él lo hubiera dejado como un mandamiento de, bueno, hombre, o tu mujer serás de varios hombres, o hombre podrá casarse con varias mujeres, ¿verdad? Mas, sin embargo, la palabra de Dios dice que solo es el hombre y la mujer, desde Adán, pues, hasta hoy en nuestros días. Pero Dios
Dios permite ciertas cosas en ciertas circunstancias. Y como usted decía también, como el pecado, lo que hablaban del pecado, que al final de cuentas, sí, hay consecuencias del pecado. Dios nos perdona por lo que hicimos, pero va a haber una consecuencia. Amén. Sí, con respecto a los tratos entre hombres y mujeres, miren, Dios no puso muchas reglas desde que nació Adán, sino a medida de que el hombre fue pecando de una manera diferente y engrandeciendo el pecado, se tuvo que limitar ciertas acciones para proteger a las víctimas. Y eso es lo que sucede. Pero no es porque realmente Dios quería imponer muchas leyes. Si el mismo Jesucristo vino a decir que las leyes no era ese su objeto. Por eso a los fariseos los va de presionar siempre con las leyes. Pero no era precisamente porque Dios que había cambiado el sistema, sino que se ha cambiado en medida de proteger a las víctimas alrededor de los pecados. Porque hay muchas mujeres, y todavía en caso latinoamericano, en caso canadiense y todo, es que hay hombres que solo embarazan a las mujeres, desaparecen y ya nunca se vuelven a aparecer. Imagínense entonces, ¿sí? Perdón, imagínense entonces todas las sociedades o todos los males que estos niños sin padre van a atravesar y todas sus carencias. Por eso es que lo limita a Dios por el sufrimiento de los débiles. Sí, hermana Carolina, perdón. Sí, discúlpeme, no, es que es que como esposa me pongo en estos tiempos, como esposa, como mujer, ¿no? Pienso que por más que mi esposo tuviera mucho dinero para mantener a 2 esposas, ya de tan solo imaginarlo, yo digo, no, señor, no, me se va, pero no, o haga todo el dinero que usted quiera y chao pescado, pero no, ya me hierve la sangre de tan solo imaginarlo como mujer, como esposa. No, yo no puedo, perdón. A ella le pasaba lo mismo, yo creo que por eso sufrían tanto, porque las dos pasaron el calvario igual. Porque sí. Imagínate, Lea nunca tuvo el amor de él, a pesar que le dio tantos hijos, y hasta el día de hoy seguimos viendo mujeres que piensan que van a amarrar a un hombre o el amor de un hombre los hijos. Con hijo. Y eso no existe. Sí. No, a un hombre cuando se quiere ir no hay nada que lo quiera mantener cerca, ni siquiera los hijos, y sigue pasando. Pero también mirando el lado de la esposa, aguantar que tenga otra y que esa otra esté llena de hijos y ella nada, no me imagino, no me quiero imaginar, no podría el calvario de esas 2 mujeres, no me quiero imaginar lo que era esa vida en ese hogar. No, terrible, no vida, como dice Simón. Pero él calladito, ¿no? Él calladito. Sí. Pero dice Simón que en ese entonces la mujer no tenía valor ni siquiera como un animal, como una vaca. La vaca era más importante o la oveja era más importante que la mujer. ¿Ya? Pero sin embargo Jacob la amó. Dios. Sí. Entonces, yo pienso de que generalizar todo es malo. Es simplemente la mayor parte de las mujeres sí han sido consideradas durante toda la historia como artículo de segunda categoría, digámosle así. Pero vuelvo a insistir, por eso es que se cambian las reglas, no porque Dios cambie, sino porque el hombre cambia constantemente y hace sufrir a las personas con que las destroza. Cuando hablo de hombre, estoy hablando de género, estoy hablando no de género masculino o femenino, sino estoy hablando de raza. Entonces, hay que imponer algunos controles sobre la sociedad y sus relaciones, ¿no? Pero, sí lamento, hasta cierto punto, vuelvo a insistir,
Aquí estamos en un estado patriarcal. Aquí ya estamos en un estado patriarcal. ¿Qué significa esto? Solo el hombre habla. Aquí, precisamente con Jacob. Aquí la mujer no tiene que decir nada y no se ve, como decía el hermano Ramón, la esposa de Isaac expresó muchas cosas, pero aquí la esposa de Jacob muy poco. No actuó, sino se sometió. Entonces el estado patriarcal era más fuerte. Si bien es cierto, Jacob pudo haber amado a ¿quién es? ¿A Raquel? ¿Sí? ¿A Raquel? A Raquel. Eso no significa que la haya sometido con amor, sino pudo haber sido también por la fuerza. Podría ser. A eso voy yo, que de pronto él no era correspondido, porque si ella nunca se mostró como... Ella aceptó porque, bueno, era en esa época el papel de la mujer era seguir, casarse y seguir las tradiciones, pero qué tal que a Raquel exacto no le haya correspondido a Jacob como él quisiera, de pronto por eso haya sido a la fuerza. Y por eso mismo hay que considerar otro punto aquí, que si Raquel podía haberse enamorado de otro hombre, pues, ¿por qué no? Si aquí todos los que estamos no es nuestra primera pareja que encontramos el amor primero y nos enamoramos y con esta nos quedamos, sino que pudo haberse enamorado de otro hombre, pero en este caso la tradición judía decía de que si una persona era prometida y no cumplía, el papá de la mujer tenía que pagar la mitad de su herencia al hombre por haberle quedado mal, algo así. O sea, un artículo de venta, de compra y venta. Lamentablemente. Y es una de las cosas que a veces tocar en Génesis es un poquito delicado porque dice uno, ¿cómo Dios permitió eso? No, lo que pasa también es que estamos en una sociedad evolutiva. Tenía que pasar para que los de esta época entendamos qué es lo que ha sucedido y que aprendamos de los errores del pasado. Esto es entonces el capítulo 29, nos quedamos en el capítulo 30 para la siguiente semana, si no hay otra observación. ¿Algo más, hermanas? No se olviden que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo ordena que el hombre tenga una sola mujer. A través de las cabezas de los líderes de la iglesia, recomiendan que sean maridos de una sola mujer. Amén. Primera Timoteo 3:2. Timoteo. Ajá. Gracias, Jesús. El Señor en el transcurso Gracias, Jesús. de su actuación en su primera venida, le dio un significado espiritual a muchos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, sobre la carta de divorcio que le preguntan los fariseos, él dice que se los dio en la antigüedad por causa de los hombres, por causa de mal uso del libre albedrío. El Señor lo corrigió en el Nuevo Testamento. La sabiduría de nuestro Señor, pues dijo, apenas gracias con tu suegra, menos con tu suegra, dijo. Gracias, hermano Ramón, muy, muy valiosa su anotación. El que hace un estudio bien objetivo y, ¿qué le digo?, ordenado de lo que usted está diciendo es el Evangelio de Lucas. Y hace toda la relación del Antiguo Testamento, especialmente del Pentateuco, con la presencia de Jesucristo y sus parábolas. Y toda la vida del ministerio de Jesucristo. Especialmente cuando María hace
su primer canto es un canto que ya había sucedido en el Antiguo Testamento. Pero el que realmente hace un análisis como el que está usted diciendo es el Evangelio de Lucas. Lucas. Así que los voy a invitar. El periodista del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Cuando terminemos Génesis, algún día los voy a invitar a hacerlo con Lucas.